Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Cuenta el evangelista Mateo que un día Jesús salió de la casa donde estaba y fue a la orilla del lago de Galilea, y allí se sentó a enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subirse a una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa escuchando. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos, parábolas y comparaciones. Dice Mateo que el Señor entonces contó esta otra parábola. Él dijo: un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho, porque no tenían buena raíz, y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas. Otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. El que tiene oídos para entender, entienda. Mateo 13, del 1 al 9. Semillas, una razón para nuestra fe. ¿Qué más que esta parábola de Jesús para hablar del propósito de estas buenas noticias? Son muchas las enseñanzas que el Maestro nos dejó, todas con ejemplos de la agricultura, la semilla, el fruto, la vid, el árbol de mostaza, la higuera, el sembrador y hasta el terreno. Y todas estas enseñanzas con respecto al reino de los cielos. Mateo continuó narrando ese día y escribió: los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos, comparaciones y parábolas? Jesús les dijo: a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino se les permite saber mucho más. Pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos. Así, por más que miren, no verán nada, y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías: esta gente, por más que escuche, nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá, pues no aprenden ni piensan, sino que cierran los ojos para no ver y se tapan los oídos para no oír. Si hicieran lo contrario, entenderían mi mensaje, cambiarían su manera de vivir y yo los salvaría. Pero a ustedes, mis discípulos, Dios los ha bendecido porque ven y escuchan mi mensaje. Muchos profetas y mucha gente buena hubiera querido ver lo que ustedes ven y oyen, pero no pudieron. Mateo 13, 10-17. Cuando comenzó la pandemia, en una conversación en mi secreto con Dios, Él me hizo entender que las mejores enseñanzas de Pedro, Pablo, Juan, Lucas, Judas y Santiago se hicieron en el exilio, en la cárcel o en medio de las pruebas. En una época donde desplazarse era mucho más difícil que en esta y donde alcanzar por una carta a los creyentes era todo un reto para la logística de los discípulos, que no tenían los recursos de hoy. Las comunicaciones, los medios de transporte nos deberían ser útiles para expandir el Evangelio, pero no la religión superficial, sino el mensaje de las buenas noticias de salvación. Desde ese momento me dediqué a preparar enseñanzas para enviar a las redes, primero escritas, y luego ya se han alcanzado casi 500 buenas noticias en un podcast que encuentras en YouTube, en Facebook,
agrupados en listas de reproducción con diversos temas que estoy seguro tienen el único sentido de lograr que entiendas y entonces cambies tu manera de vivir y así recibas el regalo de la vida eterna que Jesús ganó para nosotros en la cruz. Es que si no cambias, no alcanzas las promesas de Dios, el perdón y la vida eterna que Jesús nos trajo. Este podcast no se trata de mensajes elocuentes, motivacionales o empoderantes, pues en realidad el mensaje del reino que trajo el Salvador es arrepentimiento y muerte. Sí, morir para vivir. El Señor termina muchas veces sus enseñanzas con la frase: el que tiene oídos para entender, que entienda. Ese es el reto a la manera de pensar, pues si entiendes, entonces te ves obligado a obedecer y Dios se ve obligado a cumplir. Pero si no entiendes, estarás dentro de los que cumplen la profecía de Isaías. Miran y no ven, oyen y no escuchan. Ustedes, dijo el Señor Jesús, no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres y tradiciones. Son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Mateo 15, del 6 al 9. Ahora, si entiendes y no cambias, entonces estarás dentro de este tipo de terrenos que el Señor explica en este mismo capítulo de Mateo. Esta parábola no habla de los incrédulos, de aquellos que están lejos del reino, porque no creen. Él habla de aquellos que teniendo fe, no saben cómo ejercerla. Es que no se trata de la fe que tienes, sino de cómo la usas. Pues si no sabes para qué te sirve la fe que tienes no tiene sentido. Ahora pongan atención, dijo Jesús. Les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero no lo entienden, y el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino, que las aves se las comieron. Mateo 13, 18 y 19. Un camino es árido, seco, duro y marchito, porque ha sido pisoteado por todos los que lo recorren. Estoy seguro que cuando llegas a un prado o un bosque, rápidamente descubres el camino, porque se tiende como una línea atravesando el terreno y resalta porque está seca. Se forma porque todos pisan el mismo sendero. Ninguna semilla que caiga podrá germinar, pues no hay nada que la pueda retener. No hay forma de penetrar y queda expuesta. Son mentes endurecidas, corazones fríos como muertos, que se niegan a la verdad porque prefieren el engaño de toda la filosofía, tradición y religión que han aprendido desde niños. Son presas del diablo que fácilmente le roban lo escuchado, mediante el engaño de los pensamientos filosóficos, la ciencia o el materialismo. Para ellos escribió el profeta Ezequiel una promesa de Dios: yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme, dijo el Señor. Haré que dejen de ser tercos y testarudos, y los haré leales y obedientes. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ezequiel 11, 19 y 20. Traducción, lenguaje actual. Pero esto sucederá solo si puedes creer. Las semillas que cayeron entre piedras, continuó explicando el Señor, representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, cuando se burlan de ellos, enseguida se olvidan del mensaje. Versos 20 y 21. Son aquellos que construyen su relación con Dios mediante el cumplimiento de prácticas religiosas y no están dispuestos a pagar el precio. Alguien me decía hace un poco de tiempo: yo soy cristiano, pero no tanto como usted. Esa es la más escondida mentira. Cristianismo sin santidad no existe. Vida eterna sin cruz no es posible. Espíritu Santo sin amor es imposible.
Si no te rindes, no te salvas. Estas personas escuchan el mensaje y son selectivos en su entendimiento, pues lo que no les gusta, no les conviene o no les parece, sencillamente lo eliminan. Yo pienso que es su mejor discurso. Y entonces, cuando vienen los problemas, las persecuciones, la escasez, la enfermedad y otras cosas que retan la fe, no están listos para ella y entonces abandonan lo poco que entienden y corren tras lo que les ofrece solución inmediata, sin importar la solución eterna que ofrece la palabra de Dios. Estas personas escuchan y entienden, pero como decía mi abuelita, les entra por un oído y les sale por el otro. Por eso, hermanos míos, escribió el apóstol Pablo, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12, 1 al 2. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos, dijo el Señor. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Muchos se acercan a Cristo para ver cómo obtienen beneficio. Son todos los que van detrás de los milagros, la provisión y la protección de Dios, pero desechan la instrucción. Viven de oración y ayunos y hacen todo lo que creen pueden torcer la mano de Dios para obtener beneficio y riquezas. El engaño del mundo ahoga la palabra sembrada y ésta, aunque trata de echar raíces, no crece y se seca después de un tiempo. Estas personas no le dan prioridad a Dios y su palabra, sino a lo que el mundo ofrece y usan la palabra sembrada como amuleto para alcanzar sus deseos. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, escribió el apóstol Juan, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Primera de Juan 2, 15 y 16. Finalmente, dijo Jesús, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje del reino y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Mateo 15, 23. 3 terrenos que no dan fruto. Los que llenan su mente de filosofías huecas y materialismo, tradición y teología. Son como el camino áspero y sin fundamento. Los que no están dispuestos a rendirse, escuchan y entienden, pero no cambian porque no quieren. Entonces prefieren practicar ritos y liturgias y defender tradiciones. Son como los pedregales que aplastan la buena hierba y los que escuchan para encontrar su beneficio. Aquellos que creen en el Dios proveedor, amoroso y alcahueta. Aquellos que si no hay beneficio, salud, riquezas, fama y gloria, entonces dejan que el mensaje se ahogue en sus ambiciones. Son como los espinos que no dan sombra y hieren a los que se les acercan. Pero hay un terreno fértil, listo para dar cosecha, porque entiende y cambia. Ese es el propósito de meditar en la palabra y someter los pensamientos a la obediencia a Cristo. Aplican lo que escuchan a su manera de vivir y así dan fruto abundante. ¿Y tú? ¿Qué clase de mente tienes? Ora conmigo. Señor, limpia mi mente de todo lo que me estorba para entender y hacer. Sé tú, Señor, la fuente de mis pensamientos y lléname con tu conocimiento, sabiduría y amor, para que sea como los que dan fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram.
Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.